Un fuerte abrazo a todos, bienvenidos a este canal llamado Shalom Multimedia. En la actualidad, el mundo de las aplicaciones móviles sigue en constante evolución y cada vez hay más opciones disponibles para mejorar nuestra productividad, bienestar, entretenimiento y mucho más. En este video te presentaremos algunas de las opciones más destacadas que no puedes perderte este año. Comencemos. ...4D Wallpapers. La aplicación 4D Wallpapers te permite personalizar tu fondo de pantalla con imágenes y efectos animados en 4D. Con esta aplicación puedes hacer lo siguiente: explorar y seleccionar fondos de pantalla en 4D para tu teléfono. Elegir entre una variedad de categorías como paisajes, animales, deportes, entre otros. Personalizar tu fondo de pantalla con diferentes efectos animados y opciones de configuración. Descargar y compartir tus fondos de pantalla favoritos con tus amigos y familiares. Para usar la aplicación 4D Wallpapers, sigue estos pasos. Abre la aplicación y navega por las diferentes categorías de fondos de pantalla. Selecciona un fondo de pantalla que te guste y elige el efecto animado que desees. Configura el fondo de pantalla según tus preferencias. Presiona el botón Establecer fondo de pantalla para aplicar el fondo de pantalla en tu teléfono. La siguiente aplicación es llamada Always on Edge. Es una aplicación para Android que permite personalizar la pantalla Always on Display (AOD) de tu dispositivo. Puedes personalizar el color y la intensidad de la pantalla, agregar patrones animados y efectos de iluminación para una especie de marco de neón alrededor de tu pantalla, mostrar información adicional en la pantalla como la hora, fecha, nivel de batería y notificaciones. Configura la duración de la pantalla AOD y la sensibilidad al toque. En la pantalla principal de la aplicación encontrarás varias opciones de personalización. Toca cada una de ellas para ajustar la configuración según tus preferencias. Una vez que hayas terminado de personalizar la pantalla, toca el botón Activar para habilitar la pantalla Always on Display con la configuración que acabas de definir. Si quieres una aplicación de fondo de pantalla animada que te permita personalizar la pantalla de inicio de tu dispositivo Android con fondos de pantalla interactivos y animados en 3D, esta es una buena opción, llamada Pixel 4D Live. Con esta aplicación puedes crear fondos de pantalla personalizados y únicos que se adaptan a tus preferencias y gustos personales. Una vez que la hayas instalado, puedes abrir la aplicación y explorar las diferentes opciones de fondo de pantalla que ofrece. Puedes seleccionar entre varios fondos de pantalla en vivo predefinidos, o puedes crear tus propios fondos de pantalla personalizados. Para hacer esto último, simplemente selecciona la opción Crear en la pantalla principal de la aplicación y sigue las instrucciones para personalizar el fondo de pantalla a tu gusto. Algunas de las cosas que puedes hacer con la aplicación Pixel 4D Live incluyen personalizar tu fondo de pantalla con efectos visuales y sonidos en 3D, crear tus propios fondos de pantalla personalizados utilizando tus propias imágenes y diseño, cambiar la velocidad y la dirección de los efectos visuales de tu fondo de pantalla. Comparte tus creaciones de fondo de pantalla personalizados con tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Esta aplicación llamada Asteroid
es una aplicación que simula un asteroide en un espacio 3D. Puedes usarla como fondo de pantalla en vivo. En la parte superior izquierda, en el signo más, se encuentran las opciones. Configura el tipo de asteroide, la rotación X y rotación Y, el tipo de nebulosa. Generan los colores del asteroide y la nebulosa. Puedes definirlo como fondo de pantalla. Configura la velocidad del giroscopio, claridad del gráfico, sombras. Configura los cuadros por segundo. Puedes escoger que haya lluvia de estrellas. Y puedes seleccionar un modo estático. Con esto le darás una magnífica personalización a tu móvil. La aplicación siguiente es una plataforma de streaming de música en la que puedes escuchar canciones y mixtapes de diferentes artistas. Audiomack te permitirá buscar música en diferentes categorías, como artistas, álbumes, canciones y géneros. También puedes buscar canciones específicas en la barra de búsqueda. Para escuchar una canción, simplemente haz clic en ella. Puedes pausar, avanzar o retroceder en la canción usando los controles de reproducción. Si deseas crear una lista de reproducción, haz clic en el botón Agregar a Playlist debajo de la canción. Luego puedes nombrar la lista de reproducción y agregar más canciones. Si deseas descargar una canción, simplemente haz clic en el botón de descarga debajo de la canción. Las canciones descargadas se almacenan en la carpeta de descargas de tu dispositivo. Puedes seguir a tus artistas favoritos para estar al tanto de sus nuevas canciones y lanzamientos. Para hacerlo, simplemente haz clic en el botón Seguir debajo del nombre del artista. Blocada es una aplicación de bloqueo de anuncios y rastreadores para dispositivos Android, que puede ser descargada desde la Play Store. La aplicación es gratuita y funciona bloqueando los anuncios y rastreadores. Algunas de las cosas que puedes hacer con Blocada incluyen: utiliza listas de bloqueo para bloquear anuncios en tus aplicaciones y sitios web. Esto ayuda a reducir la cantidad de anuncios que ves en tu dispositivo. También puede bloquear rastreadores que se utilizan para recopilar información sobre tu actividad. Al bloquear anuncios y rastreadores, puede ayudarte a proteger tu privacidad en línea. La que sigue es una aplicación que te permite tomar fotos de objetos del mundo real y transferirlos a tu ordenador o teléfono móvil para editarlos o compartirlos. ClipDrop es una aplicación muy versátil que te permite hacer muchas cosas más, aparte de transferir imágenes del mundo real a tu ordenador o teléfono móvil. Puedes editar las imágenes que capturaste utilizando la aplicación. Puedes recortar, ajustar los colores y los niveles de exposición, agregar filtros y mucho más. Cuenta con una tecnología de detección automática de bordes que te ayuda a separar el objeto del fondo con facilidad. Esto es especialmente útil si quieres utilizar el objeto en otro fondo o con un texto. También cuenta con una función de reconocimiento de texto que te permite capturar texto de libros, periódicos o cualquier otra fuente impresa, o enviarlo directamente a una aplicación de procesamiento de textos. También puedes transferir archivos de un dispositivo a otro. Puedes enviar archivos desde tu ordenador a tu teléfono móvil o viceversa, o desde un teléfono móvil a otro. Se integra con muchas aplicaciones populares como Photoshop, Illustrator, InDesign y otras. Puedes enviar imágenes directamente desde ClipDrop a estas aplicaciones y comenzar a trabajar en ellas inmediatamente. La aplicación llamada
Crear carteles de publicidad trata de una aplicación creadora de carteles publicitarios en español que permite a los usuarios diseñar como profesionales. La aplicación ofrece una amplia gama de plantillas, fondos, texturas, efectos y fuentes para crear carteles llamativos en pocos segundos. Además, también se pueden crear flyers, publicaciones en redes sociales y tarjetas de invitación. La aplicación ofrece más de 10.000 imágenes de fondo, fotos, iconos y texturas para utilizar en los carteles publicitarios. Es fácil de usar. Solo selecciona la plantilla o diseño deseado, personalizar la plantilla utilizando las herramientas de edición y ajustar los colores, la fuente y otros aspectos de diseño. Para adaptar el cartel a las necesidades, finalmente se puede guardar y compartir el cartel en las redes sociales o imprimirlo para su uso en la publicidad física. En conclusión, es una herramienta útil para crear carteles atractivos y profesionales sin tener que contratar a un diseñador gráfico o tener conocimientos avanzados en diseño gráfico. Con esta siguiente aplicación puedes explorar y utilizar otros fondos de pantalla que se encuentran en diferentes marcas de dispositivos. La aplicación Stock ID es una aplicación para dispositivos móviles que ofrece una gran variedad de fondos de pantalla en alta definición para personalizar la pantalla de tu dispositivo. Abre la aplicación y desplázate por la galería de imágenes para encontrar el fondo de pantalla que más te guste. Puedes buscar por categorías o utilizar la opción de búsqueda para encontrar imágenes específicas. Una vez que encuentres el fondo de pantalla que deseas usar, selecciona la opción Descargar. La imagen se descargará y guardará en tu dispositivo. Para configurar el fondo de pantalla que descargaste, ve a la sección de Configuración de tu dispositivo móvil. Luego selecciona Pantalla y elige la opción de Fondo de pantalla. Busca la imagen que descargaste y selecciónala como fondo de pantalla. Si deseas compartir los fondos de pantalla que te gustan con tus amigos, puedes utilizar la opción de Compartir, que se encuentra disponible en la aplicación. Puedes enviar la imagen por correo electrónico o a través de tus redes sociales. Si quieres una aplicación que te permita crear y experimentar con diferentes patrones de flujo, generando ondas, torbellinos y vórtices, esta es la indicada. La aplicación Fluid, disponible en la Play Store, es una herramienta de simulación de fluidos que crea y modifica patrones de flujo. Puedes usar diferentes gestos y movimientos en la pantalla para crear y modificar patrones de flujo en tiempo real. La aplicación utiliza la física de fluidos para simular cómo se comportaría un líquido en movimiento en el mundo real. La aplicación te permite ajustar varios parámetros como la densidad del flujo, la viscosidad y la velocidad del flujo. Para crear diferentes patrones de fluidos, puedes jugar con estas configuraciones para ver cómo afectan el comportamiento del líquido. La aplicación te permite guardar tus creaciones en la galería y compartirlas con amigos y familiares en redes sociales. Puedes usar los dedos para crear patrones de flujo o ajustar los parámetros de la simulación en el menú de la aplicación. Ahora nos encontramos con la aplicación Logo Master. Te permite crear logotipos personalizados de forma gratuita. Descarga e instala la aplicación Logo Master desde la Play Store. Abre la aplicación y selecciona el tipo de logo que desees crear, como un logotipo de texto, un logotipo de imagen o un logotipo de caligrafía.
Luego, selecciona una plantilla de logotipo o comienza desde cero. Personaliza el diseño del logotipo utilizando las herramientas y los elementos de diseño disponibles en la aplicación. Puedes cambiar el tamaño, la posición y la fuente del texto, así como agregar formas, iconos y efectos. Una vez que hayas terminado de personalizar el diseño del logotipo, guarda tu creación en tu dispositivo Android. Puedes compartir el logotipo a través de correo electrónico, redes sociales u otras aplicaciones de mensajería. Recuerda que el resultado final del logotipo dependerá de tu creatividad y habilidades de diseño. La aplicación Logon Master te ofrece una gran cantidad de herramientas y recursos, pero también puedes usar tus propias imágenes y diseños para crear un logotipo único y personalizado. A continuación te presento esta app para crear arte con efectos muy fantásticos de neón en tu dispositivo móvil, llamada Neon Art. Con ella puedes crear texto y formas con diferentes estilos y efectos de neón. La aplicación cuenta con diversas opciones de personalización para ajustar el tamaño, el color, la fuente, la opacidad y otros detalles de tus creaciones. Abre la aplicación y selecciona Nuevo para comenzar una nueva creación. Elige el tipo de objeto que deseas crear, ya sea texto o una forma, y personalizan sus características. Puedes personalizar el fondo y agregar texturas para dar un toque adicional a tus diseños. La aplicación cuenta con una gran variedad de fondos y texturas para elegir. Puedes organizar tus creaciones en capas y cambiar el orden de estas. Esto te permite crear diseños más complejos y detallados. Una vez que hayas creado tu arte, puedes exportarlo como imagen o GIF animado. También puedes compartir tus creaciones en redes sociales o guardarlas en tu dispositivo. La aplicación Motion Live es una aplicación de edición de fotos y animación para dispositivos móviles. Con esta aplicación puedes transformar fotos estáticas y agregar efectos especiales de movimiento. Puedes transformar tus fotos en animaciones personalizadas. La aplicación te permite agregar movimiento a objetos específicos en tu imagen, como nubes, cabello, agua, etc. La aplicación cuenta con una amplia variedad de efectos especiales de movimiento que puedes agregar a tus animaciones, como el efecto de viento, para hacer que el cabello u otras cosas parezcan estar moviéndose con la brisa. Puedes ajustar la velocidad de tu animación para hacer que parezca más natural o más dramática. Una vez que hayas terminado de crear tu animación, puedes exportarla en formato GIF o video y compartirla en tus redes sociales favoritas. Abre la aplicación y selecciona una foto que desees animar. Usa las herramientas de la aplicación para agregar movimiento y efectos especiales a tu foto. Ajusta la velocidad de tu animación según sea necesario. Exporta tu animación y compártela en tus redes sociales. ToonArt es una aplicación de edición de fotos que te permite convertir tus fotos en dibujos animados y caricaturas. Aquí te explico algunos de los principales usos de la aplicación y cómo manejarla, para cargar una foto de tu galería o tomar una nueva. La aplicación convertirá automáticamente tu foto en un dibujo animado. Selecciona la opción caricatura en la pantalla principal y carga una foto de tu galería o toma una nueva. La aplicación te permitirá ajustar la cantidad de detalles y el nivel de suavidad para obtener la caricatura perfecta. ToonArt
También ofrece opciones para ajustar la exposición, el brillo, la saturación, el contraste y la nitidez de tus imágenes. También puedes agregar filtros y ajustar el color para obtener diferentes efectos. Cuando hayas terminado de editar tus imágenes, puedes compartirlas directamente desde la aplicación a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Para manejar la aplicación, simplemente sigue las instrucciones en la pantalla y usa los botones y deslizadores para hacer los ajustes que desees. La siguiente aplicación, PicLayer, es una aplicación de edición de fotos para Android que te permite realizar varias acciones en tus imágenes. Te permite añadir varias capas a tus imágenes. Puedes utilizar esto para añadir texto, formas, gráficos y otras imágenes a tu foto original. Puedes cambiar el tamaño y la posición de cada capa en tu imagen, lo que te da un control preciso sobre la composición de tu foto. Tiene una amplia selección de efectos y filtros que puedes aplicar a tus imágenes. Puedes ajustar la opacidad de cada capa para crear una variedad de efectos. Te permite editar tus imágenes con herramientas de edición básicas, como cortar, rotar y voltear. Puedes añadir marcos y bordes a tus imágenes para darles un aspecto más profesional. Te permite combinar varias imágenes en una sola imagen utilizando capas. Esto es útil para crear collage y diseños complejos. Puedes exportar tus imágenes a diferentes formatos y compartirlos directamente desde la aplicación en redes sociales como Instagram y Facebook. Con esta aplicación de nombre Pixamotion, puedes hacer que una parte de la imagen esté en movimiento, mientras que el resto de la imagen permanece estática, lo que crea un efecto visual muy atractivo. Es una aplicación de edición de fotos y videos que te permite crear animaciones y cinemagraphs a partir de tus imágenes. Puedes hacer que tus imágenes cambien de una a otra, con efectos de movimiento, lo que les da vida y las hace más interesantes. Puedes añadir música y efectos de sonido para que tus animaciones tengan una banda sonora personalizada. Puedes agregar texto en movimiento a tus imágenes para darles un mensaje adicional. Podrás aplicar diferentes efectos visuales como filtros de color y efectos de luz para lograr un efecto único y personalizado. Ajusta los parámetros como la duración y la relación de aspecto. Usa la herramienta de selección de área para elegir qué partes deseas animar. Ajusta la velocidad de la animación y la dirección en la que se mueve. Guarda y comparte tu animación en las redes sociales o en tu galería. Y terminamos con esta última aplicación, reproductor de música S-Player. Es una aplicación de reproductor de música para dispositivos Android que te permite reproducir tus canciones y álbumes favoritos en tu teléfono o tablet. La función principal de S-Player es reproducir tus archivos de música en tu dispositivo. Puedes navegar por tus carpetas de música, álbumes y canciones, crear listas de reproducción y reproducir música sin conexión a internet. Viene con un ecualizador integrado que te permite ajustar el sonido de tu música para que suene mejor en tus auriculares o altavoces. Puedes seleccionar diferentes modos de ecualización como pop, rock, jazz, etc. O ajustar los ajustes manualmente. También te permite buscar y descargar música en línea para reproducirla en la aplicación. Puedes personalizar la interfaz de la aplicación, cambiar el fondo de pantalla, elegir diferentes temas y colores
y ajustar la visualización de las letras y la carátula del álbum. Puedes crear carpetas, mover archivos, copiar y pegar, y eliminar archivos desde dentro de la aplicación. Abre el menú de ajustes y selecciona la aplicación de ecualizador para buscar y descargar música en línea. Presiona el botón de búsqueda en la parte superior de la pantalla y escribe el nombre de la canción o el artista que desees. Espero que les haya gustado este video sobre aplicaciones actuales y útiles para su dispositivo. Si conocen alguna otra aplicación interesante, no duden en compartirla en los comentarios. Recuerden que si quieren estar al día con todas las últimas aplicaciones y tecnologías, pueden suscribirse a mi canal, haciendo clic en el botón de suscripción que aparece en la pantalla. Así, no se perderán ningún video. Y antes de irme, me gustaría agradecerles por ver este video y espero verlos en el próximo.